Y de las realidades y cuando hablamos de violencia de género, de manera directa, siempre a quién llega el tema, a la mujer. Ah, ¿conoce la violencia de género? Mujer. Como si, sí, como si solo la mujer fuera violentada, cuando pues es por parte y parte siento, porque ese tema del feminismo es muy interesante y respetable, sin embargo siento que bueno, todo en exceso es malo, ¿no? Entonces a veces se lleva a tanto, digamos, como a un sesgo que se genera a partir del feminismo, que precisamente es ese rechazo ya al hombre. Entonces también hay una violencia en parte porque el hombre ya no tiene un espacio o no tiene un lugar. Muy, pero muy buenas vibras. Bienvenidos a un episodio más de este su podcast historiográfico Más allá de los muros, el lugar donde las historias se convierten en reflexión. Hoy, bueno, hoy nos encontramos en asociación con este proyecto llamado Psicología y Familia. Acompañan dos compañeros acá de la localidad de Tunjuelito. Uno de ellos es Edwin Ardila. Edwin, él es psicólogo, adicional, bueno, psicólogo familiar. Adicional, está cursando una maestría en comunicación para el cambio social. Edwin, bienvenido. Hola Camilo, muchas gracias y espero que bueno, esto sea muy fortuito para todos los que lo escuchen y lo vean. Vale, gracias, Edwin. Y adicional también está con nosotros Claudia Mora. Claudia es psicóloga clínica y educativa también, y pues adicional es magíster en educación. Claudia, bienvenida. Muchas gracias, Camilo. Feliz de poder compartir esta tarde, de poder hablar acerca de un tema bastante interesante que sé que nos va a quedar grandes enseñanzas y también grandes incógnitos allí para preguntarnos día a día. Bueno, si de esto se trata, pues les cuento un poquito la dinámica. Acá normalmente pues contamos historias. Hoy creo que con ustedes la vamos a cambiar un poco. O creo que no, porque igual sí me gustaría conocer más el proyecto, porque realmente no conozco, no estoy familiarizado con él. Y pues antes de ello, si quisiera pues preguntarles cómo están, cómo se encuentran el día de hoy. Súper, súper. Excelente. Creo que muy contento por estar en este espacio, porque una de las ideas de Psicología y Familia como organización es poder brindar herramientas, poder hablar de diferentes temas que promuevan la salud mental. Entonces, este es un nuevo espacio, hoy con historiográfico, y sé que los oyentes van a salir muy contentos de conocernos y de empezar a tener en cuenta estos capítulos que vamos a hacer en conjunto sobre sexualidad. Excelente. Claudia, ¿cómo se encuentra Claudia? Ya después de esa gran introducción de Edwin, que nos da allí, feliz de poder compartir, de poder transformar la comunidad y no solamente la comunidad de Tunjuelito, sino todas las personas que a través de este canal pues van a poder tener la oportunidad de acercarse un poco más a hablar de género, de sexualidad, de sexo, de esos temas que en algún momento se convierten en un tabú o en cómo abordarlo, cómo decirlo y cómo también tratarlo, ¿no? También de educarnos todos, de llevar esa psicoeducación a cada oyente, a cada persona que diga, bueno, esto no lo tenía en cuenta o no lo comprendía de esa manera, pero qué bueno saberlo. Entonces, con muchas ganas de ver qué es lo que vamos a aprender hoy y a compartir. Y más, un tema tan importante como es la sexualidad. O sea, yo creo que es un tema que siempre se ha dejado de lado en términos de que siempre es como si te hablan de sexualidad, se va directamente es al sexo. Y hay que entender que hay una diferencia en los términos. Precisamente la sexualidad no es solamente sexo, como yo hago el acto sexual, básicamente, que es lo que siempre se entiende cuando se habla de sexualidad. Y por eso siento que las personas como que temen hablar de ese tema. También puede que hay una raíz eh, pseudo cristiana ahí detrás que nos impide como esa libertad de poderlo hablar y poderlo charlar, ¿no? Así como de una forma más libre. Quisiera preguntarles eso, ¿por qué la sexualidad? ¿Por qué ese tema en psicología y familia? Listo. Nosotros llevamos un tiempo, ¿no? Trabajando como organización y en toda esta experiencia que hemos tenido durante algunos años,
nos hemos dado cuenta de la importancia de empezar a trabajar estos temas debido a las violencias que generan, ¿sí? Directas e indirectas, ¿no? Aquellas violencias, por ejemplo, objetivas que existen en las dinámicas sociales, que son violencias que a veces uno no ve, ¿sí? Y de esa forma empieza uno a entretejer una y otra vez de manera intergeneracional. Nuestros niños, después los adolescentes se vuelven adultos, ya después envejecen y siguen conservando estas prácticas y mantienen estas violencias, ¿no? Entonces nosotros desde Psicología y Familia como equipo empezamos a decir, bueno, ¿por qué no trabajar la psicoeducación, pero también con un poco de énfasis en el tema del género? Sí, entonces ahí es donde nace el proyecto que, como bien lo mencionaba Camilo, sobre sexualidad, pero entonces nuestro proyecto se llama Tu cuerpo más allá del género. Sí, este proyecto de Tu cuerpo más allá del género tiene un objetivo principal y es entender esas representaciones sociales que hay en torno al tema de la sexualidad. Entonces la idea de hoy es conversar, bueno, hoy en este momento, en este podcast, queremos hacer también una introducción del por qué, ¿no? Entonces, uno es, ¿sí? Y seguiremos trabajando una y otra vez temas que les sirvan a las personas para aumentar su salud mental y poder tener unas relaciones interpersonales más fortuitas, más fuertes, donde nos ayude a alcanzar nuestros logros, sueños y objetivos. Así es, y lo interesante de este proyecto, con lo que nos dice Edwin, es que lo dividimos en varias fases, ¿no? En varias etapas que nos permiten analizar cuáles son esas realidades que existen en el contexto colombiano, en Bogotá, lo que se vive, la realidad específica, porque suena bonito cuando alguien dice, no, en mi casa se toca el tema, o sí, muy chévere, pero ¿cuál es la verdadera realidad? Entonces, para ello iniciamos realizando unas pequeñas entrevistas en la calle, en la localidad, preguntándole a chicos, a chicas, mamás, papás, para usted qué es género, para usted qué es sexo, qué es violencia, ¿sí? Porque también queremos con este proyecto disminuir esas brechas que existen, ¿sí? Y que conllevan a esa violencia que dice Edwin en cuanto al género. Sí, porque allí, claro, y ahí existen luchas y movimientos, y lo hemos hablado, por supuesto, del feminismo y demás, pero ¿qué pasa con esas masculinidades? ¿Sí? A veces en búsqueda de esa equidad de género, de esa igualdad, atentamos también contra el otro. Y no se trata de pasar sobre el otro o es que la mujer debe tener un poder superior o me tienen que porque soy mujer. No, es que hombre o mujer independientemente somos ciudadanos y necesitamos que se garantice realmente esa participación, esa apropiación también del contexto, ¿no? Que no se presente. Entonces, si queremos hacerlo, y durante esa primera etapa de esas entrevistas logramos identificar algo interesante. Y son varias categorías. Dentro de ellas, ¿cuál es? Pues existe una dificultad en poder dar la definición entre sexo y género. Entonces, cuando se habla de sexo, lo primero que sucede es que la persona se sonroja, ¿no? Y es que me están hablando del acto sexual como tal, el coito. Entonces, no, pues es que no sé, o no sé, tengo entendido que es cuando dos personas interactúan, Y cuando hablamos de género, entonces inmediatamente se van es por la identidad sexual, por la orientación sexual, más no específicamente a qué hace referencia. Entonces es algo que es interesante y que vale la pena poder abordarlo para psicoeducar la comunidad. ¿Sí? Decir, no, mire, está bien que usted tenga esos saberes porque tal vez dentro de generaciones pues se ha transmitido eso o se ha dejado el tema hasta ahí, no nos han permitido abordar un poco más, pero sí de conocer un poco de frente a ello. Y de las realidades y cuando hablamos de violencia de género, de manera directa, siempre a quién llega el tema, a la mujer. ¿Conoce la violencia de género? Mujer. Como si solo la mujer fuera violentada, cuando pues es por parte y parte siento, porque ese tema del feminismo es muy interesante y respetable, sin embargo siento que bueno, todo en exceso es malo, ¿no? Entonces a veces se lleva a tanto, digamos, como a un sesgo que se genera a partir del feminismo, que precisamente es ese rechazo ya al hombre. Entonces también hay una violencia en parte porque el hombre ya no tiene un espacio, no tiene un lugar,
pues en esos grupos, digamos, feministas radicales, ¿no? Porque también pues está el feminismo como muy centrado, que también me parece pues muy, muy interesante y siento que sí es necesaria como la defensa de la mujer, porque efectivamente si hay un machismo que nos sesga bastante en términos de poder tratar a la mujer como persona, ¿sí? No como un objeto sexual, no como la que hace el oficio, no como ese tipo de cosas, sino más allá de tratarla como alguien igual, como una persona, como yo, o sea, como un humano en sí. Les quería ahora preguntar, entonces, para dejar de pronto un poco más claro a las personas que nos ven y que nos escuchan, es cuál sería esa diferencia entre sexualidad, sexo y género, para, digamos, de pronto, que es como la va que siempre se tiene. Listo. Bueno, antes de responderle a Camilo, también es entender un poco que no solamente hablamos de hombres y mujeres, ¿no? Sino también hablamos de aquellas personas que están en tránsito, como llaman, y son estas personas ya sean transexuales o transgénero, ¿no? Entonces hay que tenerlo también presente porque es empezar a aceptar y entender aquellas personas diversas, ¿no? Todos somos diversos, no solamente por nuestro sexo y género, sino desde el día que nacemos somos de personas totalmente diferentes a los demás, ¿no? Entonces es empezar a entender esa diferencia y respetar esa diferencia. Ya un poco sobre lo que nos preguntas, Camilo, en el tema relacionado de la diferencia, yo quiero empezar por algo y es la sexualidad. La sexualidad es una dimensión del ser humano, ¿sí? Esa dimensión donde hablamos de sexo, género, activación sexual, que es el famoso coito, ¿cierto? Y hablamos de una orientación sexual. ¿Por qué es importante empezar a preguntarnos qué entendemos? Y uno de los objetivos también de nuestro proyecto es ese, que para hablar de sexualidad no tenemos que ser expertos. Podemos empezar a hablar de sexualidad entre familia, con amigos y empezar, como decía Tatiana, a evitar de pronto el sonrojarme cada vez que hablemos de sexualidad, ¿cierto? Entonces, eh, quiero iniciar por ese lado para entender estas categorías, ¿no? Entonces, uno, son construcciones sociales. En su mayoría hay unos debates, por ejemplo, en sí el sexo es una connotación, una representación que se da a partir de lo biológico, ¿cierto? Y ya hay unas teorías donde se empieza a hablar que también el sexo es una construcción social, porque desde el día que naces empieza a haber una influencia de lo que el médico te dice a ti, como de lo que el médico le dice al papá o a la mamá de lo que es tu hijo, qué sexo tiene tu hijo, ¿cierto? Esto ocurre bastante, por ejemplo, en el tema de las malformaciones, ¿no? Entonces, ¿qué llaman malformaciones? Ahí quiero empezar a tomarlo de esa forma, donde el médico dice, hay una malformación, ¿cierto? Y posiblemente es un sexo diferente, no es una malformación, es un sexo diferente, porque la sociedad nos ha dicho desde un dualismo, solamente puede existir hombre y mujer, entonces solamente hay vulva y hay pene, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre con un hermafrodismo, ¿cierto? Donde hay un conjunto de características de hombres y mujeres compartidas, ¿cierto? Entonces, ahí en ese momento cuando la persona nace, el médico va a generar una influencia, ¿cierto? Relacional con el padre y con la madre de acuerdo a su conocimiento. Entonces es empezar a tener en cuenta esto. Hablándolo desde el sexo, ¿cierto? La ciencia tiene un peso gigante, el poder de la ciencia ha tenido un poder gigante sobre lo que es el sexo, ¿sí? Cuando hablamos ya del género, ¿cierto? Se habla un poco de esas construcciones culturales a través de las creencias y demás, ¿no? Hablamos un poco en este tema del género, es donde entra posiblemente aquellas masculinidades, feminismo, ¿cierto? Esas personas transgénero, ¿cierto? Y empieza a dialogarse cómo se debe percibir un hombre y una mujer, o cómo se debe percibir esos seres, ¿no?
Exactamente, entonces para resumir un poco, entonces sería exactamente lo que nos dice Edu, ¿no? Cuando se habla de sexo, específicamente hace referencia a las características biológicas, ¿cierto? Se hace, por lo que yo puedo observar, se asignan, ¿sí? Tú tienes este aparato reproductor, entonces cumples de cierta manera, eres hombre o eres mujer, eso es sexo, lo biológico. Y ya hablando específicamente del género, son las características que socialmente se han atribuido. Entonces, digamos que uno de los primeros autores que habla de esto es Stoller, donde decía sexo y género, ¿qué realmente es? Entonces, el género hace referencia a como tú eres mujer, cumples estas características socialmente, ¿cierto? Y como tú eres hombre, cumples estas otras características, que es lo que se ha atribuido socialmente, como, por ejemplo, que las mujeres solemos ser más tiernas, ¿sí? Que somos un poco más débiles para algunas actividades, frente a eso. Entonces, o en algunos contextos culturales también se puede dar en el caso de los hombres, y es que los hombres no lloran. ¿Sí? Usted es un hombre y un hombre no llora, y un hombre jamás se va a vestir de ese color. ¿Sí? Entonces, como si trabajarlo desde allí. Entonces, para tenerlo claro, sexo es lo que se me asigna biológicamente porque lo que está, y género lo que se me atribuye dentro de un contexto y la manera como yo debo comportarme, porque tengo ese sexo así. Entonces, con eso queremos como dar a conocer o dar un pequeño abrebocas de lo que de este proyecto tan interesante que tenemos en Psicología y Familia. Y abrir debate, ¿no? O sea, es abrir debate y empezar a conocer esas percepciones de las personas, ¿no? Por eso decía que aquí no siempre se debe hablar desde la experticia, ¿cierto? Sino que también valorar esos conocimientos empíricos que se han adquirido a través de la experiencia, ¿no? Lo decía Arturo Escobar con la formalización de conocimiento, ¿no? Donde tenemos que tener en cuenta también aquellas experiencias de las personas, ¿no? Cómo yo percibo, porque en este tema de la sexualidad hay que tener algo presente y es que la sexualidad también hace parte de la construcción de tu identidad, ¿sí? Tú te sientes, ¿cómo te sientes mejor? Hombre, mujer o persona que quiere hacer un tránsito o una persona no binaria, ¿cierto? Entonces, para terminar de responder la pregunta de Camilo, cuando hablamos ya hemos hablado de sexo, género y la activación sexual. ¿Qué es la activación sexual? Lo que todo el mundo referencia como el sexo. Y en el sexo, claro, la gente debería decir, sí, yo me identifico con el sexo, sí, yo soy hombre, soy mujer o soy intersexo, sí, como se quiera representar, pero lo primero que la gente piensa es, sexo, uy, hijo de madre, no me pregunte eso porque, uy, hace eso mucho es, que no. hace mucho que no, ¿cierto? Hace mucho que no. Entonces, yo algo que siempre referencio es hablar de una activación sexual, coito, ¿cierto? Uno es la orientación sexual, ¿cierto? Entonces, la orientación sexual es esa atracción que yo tengo por otro ser, por otra persona, ¿cierto? Entonces, es donde escuchamos que hay una orientación sexual heterosexual, ¿cierto? Que es en la historia es lo que se ha dado como normativo, como lo normal, ¿no? Entonces, ¿cómo hablaríamos desde la heteronormatividad, ¿no? Entonces, los procesos sociales se tienen que dar a través de la heterosexualidad, ¿no? Entonces, esto empieza a tejer y a construir modelos de ser, cómo debo ser, ¿cierto? Entonces ahí empieza uno a encontrar los temas de esas representaciones sociales que terminan creando modelos como el modelo patriarcal, ¿cierto? Donde el poder del hombre es quien organiza, ¿cierto? Y busca siempre poner a la otra persona un poco por debajo de lo que soy yo como hombre, ¿no? Y ya para terminar sería... bueno, la orientación sexual, entonces está lo heterosexual, ¿cierto? Aquellas palabras también que a veces escuchamos como lo que es ser homosexual, ¿cierto? Gay, ¿cierto? Lesbiana, ¿cierto? Que es aquel gusto por una persona del mismo sexo, ¿cierto? Mujer, mujer, hombre, hombre, ¿no? Entonces, no lo había dicho con lo de la heterosexualidad y es que es la diferencia de sexo, ¿no? Entonces a mí me atrae una persona diferente a mi sexo, ¿no? Y personas de pronto que son bisexuales también, ¿no? Entonces quería terminar con eso. Haciendo un poco esta introducción de lo que estamos haciendo y trabajando y creo que nos vamos a ver en los 3 capítulos
con historiográfico hablando de estos temas. Vale, no, gracias por compartir la experiencia. Sí, sí me queda un poquito la valla en serio para terminar y para ya digamos terminar ese capítulo que ustedes tienen. O sea, entiendo entonces, sexo es lo biológico, ¿no? Si soy hombre o mujer. Es lo que la ciencia nos ha dicho, porque hay, por ejemplo, yo los invito a que leamos, por ejemplo, el libro que se llama Pensar en Género. En este libro entran en debate, por ejemplo, y desde la década de los 70 hacia adelante, más o menos desde los 80 se empieza a cuestionar esto. Se empieza a cuestionar el poder que también ejerce la ciencia, ¿sí? Entonces, normalmente se habla de que el sexo es algo biológico hormonal, ¿cierto? Sí, pero también hay una influencia de lo social en esa asignación, entonces también es un debate. Claro, es un debate que se abre, pero si lo miramos desde ese punto, exactamente el sexo nos refleja las características físicas o biológicas. Ya lo que nos dice entra en debate porque será relacionado entonces con el género, ¿cierto? Con lo socialmente lo que se está construyendo a través, pero sí está relacionado con lo biológico, con lo que se puede observar de tu cuerpo, con lo que científicamente puedo medir y ver. O sea, como por marcar una diferencia. O sea, yo lo entendí así, entonces el sexo es lo biológico, el género es, por ejemplo, yo puedo ser hombre, pero soy gay. Entonces ahí está la diferencia de que físicamente yo soy hombre, pero mi género es homosexual. Lo entiendo así, ¿no? El género son las características que se atribuyen a tu sexo, ¿sí? Son las características que socialmente se atribuyen. Y ya cuando hablamos de sexualidad, se englobamos una cantidad de cosas que son. Entonces tu cuerpo es físicamente, ¿cierto? Tengo senos, tengo vagina, soy mujer. Soy de sexo femenino, ¿cierto? Sí. Por ende, mi género debe ser femenino, ¿sí lo ves? Soy mujer, soy femenina. Debo ser tierna, debo tener el cabello largo, debo cuidar mi aspecto, debo seguir todo eso, debo ser madre, porque soy mujer. Eso es una cuestión grande ahí. Y cuando ya hablamos de otros aspectos de la sexualidad, tales como identidad, ¿con qué me identifico? Ah, soy heterosexual, soy homosexual. ¿Con qué me identifico? ¿Con qué me siento bien realmente conmigo mismo? ¿Sí? Y orientación es hacia lo que me atrae. Entonces, ese corazoncito, hacia qué siento gusto yo. Entonces tenemos sexo, tenemos la sexualidad grande, ¿no? Sexo, género, identidad y orientación sexual. Sí, la orientación sexual es lo que tú mencionabas, entonces recordemos que es la atracción, ¿cierto? La orientación sexual, su característica principal, ¿cierto? Porque intentamos de ordenar todo, ¿no? De categorizar todo. Sí, entonces la característica primordial de la orientación sexual es la atracción por otro ser, ¿sí? Entonces, si yo, hombre, que me considero hombre con una masculinidad, con un género masculino, pues y soy heterosexual, entonces me gustarán las mujeres, ¿cierto? Pero si yo me considero una persona gay, pues me van a gustar son los hombres, ¿cierto? De personas del mismo sexo. ¿Listo? Es como las diferencias que hay entre unas y otras. Y invitar a todos los oyentes y las personas que observan esto y es cuestiónense y empiecen a pensarse en cómo se están viendo el día de hoy desde ese sexo, desde ese género y desde aquella orientación sexual, ¿cierto? Que construyen nuestra identidad. Bueno, pues ya quedan varias preguntitas pendientes no abiertas para un próximo episodio. De todas formas, no, pues gracias por la aclaración. Creo que yo también tenía ahí, pues uno siempre se enfoca, bueno, a lo que ya veníamos hablando hace un momento, ¿no? Entonces creo que la invitación es a esa, de pronto a como investigar un poco más, a entender un poco más sobre el tema, a quitar ese tabú que siempre está ahí detrás, como ese policía detrás que no me deja hablar y no, como que me controla y me reprime en cierta forma para hablar de este tema. Y pues no, nada, ya pues la invitación es a que se suscriban al canal, no olviden pues darle like si les gustó y pues nada, se vienen más episodios, así que nada, conectados a este canal que aquí se va a hablar mucho de sexualidad. Muchas gracias Camilo, nos vemos en un próximo podcast, muchas gracias. A ustedes, gracias. Chao. Adiós a todos. No, me gustó.